Prepárese ahora sí, termine de despertarse porque vamos a presentarles lo mejor de la entrevista de Esteban Valdés, el hijo del recordado Ramón Valdés, Don Ramón o Rondamón, como le decían también en la serie, en Amor y Fuego. Capítulos que mucha gente no conocía de la vida de Don Ramón. ¿Se peleó o no con Chespirito? ¿Se fue o no con Kiko? ¿Qué fue finalmente? ¿Cómo llegó a la serie? La relación que tuvo con todos los personajes. Pena que no está Rodrigo, porque esta es la segunda vez que nos visita Esteban Valdés. Pues ya lo conocen, es el hijo de Don Ramón. Así que así lo tengan bienvenido, Esteban. Gracias nuevamente por estar aquí en el programa. Gracias a ti y a todo el equipo que me han invitado. Feliz de repetir esta historia y bueno, siempre hay algo nuevo. No sabes la pena que me da que no esté Rodrigo. Se Sí, moría hombre. de ganas de conocerte. Igual estuvimos en un enlace hace poco Sí, contigo. sí, así es. Bueno, vamos a ver la nota y luego chismeamos y comentamos de todo. Perfecto, ¿Te parece? claro, Listo, gracias. Vamos a ver la nota. ¿Cómo no recordar a Rondamón? Don Ramón era un padre amoroso. Esteban es el tercer hijo del segundo matrimonio de Monchito. Ramón no fue famoso ni tenía dinero desde siempre. El hermano de Loco Valdés y sus hijos pasaron penurias cuando eran niños. También debía la renta y esa es una de las partes interesantes del libro porque a diferencia del señor Barriga, que le perdonó 14 meses de renta, cuando nosotros nos atrasábamos o mi papá en la renta, teníamos que salir del departamento, de la casa y hay una lista de casas donde vivimos. La parte más larga del libro se llama Las Muchas Casas. Don Ramón era la piedra angular de la vecindad, por eso todos lo recordamos con mucho cariño, aunque haya recibido tanto golpe por parte de la vieja chancluda. Don Ramón es y será recordado por muchas generaciones en América y el mundo, un padre amoroso y gran actor. Esteban Valdés es uno de los hijos de Ramón Valdés, el querido y recordado Don Ramón. Bueno, pues, Don Esteban está muy conforme con la bioserie de Chespirito sin querer queriendo. Es una obra de arte, yo así la llamo, esta bioserie, independientemente de que pues ahí se cuenta en parte de la vida de los seres humanos, comunes y corrientes, entre comillas, que fueron cada uno de los actores que formaron parte del Chavo del Ocho, La Vecindad, etc. Yo le daría un premio a todos, a la que hizo el casting, a los actores que representan a los personajes. En general creo que es maravilloso el trabajo que se hizo, independientemente de la ficción que ahí se presenta. Además, Don Esteban tuvo un papel pequeñito en la serie, ¿se dieron cuenta? Ramón Valdés se ganó el corazón de todo México y Latinoamérica con el personaje de Don Ramón. Esteban, su hijo, además está muy feliz con la interpretación de su padre en la serie, a cargo del actor Miguel Islas. Yo estaba en una entrevista vestido de Don Ramón, justamente, y venía pasando Esteban aquí al lado. Yo corté un poco la entrevista y le tiré un grito así, Estebancito, mijito Estebancito. ¡Ay! ¡Qué emoción habrá me sido imagino para lo que debe haber él! sentido en ese El momento. llamado de su papá. Y Esteban volteó, terminamos la entrevista, nos dimos un abrazo muy, muy especial. Me di cuenta que él se le salieron las lágrimas. Yo estaba evitando el llorar un poco por pena, pero de ahí surgió una amistad muy, muy, muy genuina, muy auténtica. Solo del puño y letra de su hijo Esteban podemos conocer un poco más de su historia a través del libro que escribió en homenaje a su padre. Y es un libro biográfico que habla de la vida de mi papá detrás de cámaras. No del personaje, sino del ser humano. Exactamente, no hay mucha diferencia de Don Ramón, el de la tele, con el de mi papá. Lamentablemente, en 1985 le detectan cáncer, le quitan 3/4 partes del estómago y le dan 6 meses de vida. Aún así, Monchito vivió 3 años y medio más y hasta tuvo más hijos. De hecho, su 10º hijo tenía 1 año cuando Don Ramón falleció a los 63 años. Pero antes estuvo de gira por Perú con su circo, hasta hizo comerciales aquí. Sin embargo, de un momento a otro perdió la sensibilidad de la cintura para abajo y tuvieron que regresarlo a México. Estaba ya en las últimas del cáncer. Pero el saber de Monchito, y esta vez a través de su hijo Esteban, siempre es nostálgico. ¡Don Ramón! Sí. ¡Me muero! Y ahí está el pantalón también. ¿El pantalón? Claro. El jean de Don Ramón, por favor, quiero verlo. ¡Miren el jean de Don Ramón! ¡Todo blanco, Don Ramón! ¡Qué lindo, qué lindo! Qué maravilla. A ver.
Don Ramón siempre será recordado con mucho cariño. Su talento y carisma traspasó fronteras y hoy su legado es llevado con orgullo por sus hijos. Esta vez Esteban Valdés nos acompaña nuevamente en el set de Amor y Fuego y es un verdadero honor. Bienvenido, Esteban. Así es, nuevamente, Esteban, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y de verdad, ¿cómo te sientes? O sea, para ti debe ser un orgullo que tu papá hoy por hoy siga alegrando a tantas generaciones. Sí, es maravilloso. Imagínate 50 años después de que se transmitió por primera vez ese programa en México y ya después en países como Perú, y que siga vigente y que siga influyendo en niños y adultos, porque no ha caducado, o sea, es algo vigente, aunque imagínate 50 años después. Claro, no tiene edad. No tiene edad, como así dice es. Vintage, ¿no? Como dice vintage. Exactamente, Vintage, claro. ¿no? Ahora, el hecho de que hayan hecho esta bioserie ha vuelto a remover todo lo que es la vecindad, incluyendo también los líos que hay detrás, Sí. o que hubo en su momento. Justamente de eso queríamos también preguntarte. Tú viste la serie y yo sé que hay parte ficción y hay parte que obviamente sí. Sí, claro. Pero ¿tú estás de acuerdo en general con la trama, con el guión? O sea, ¿para ti la esencia sí es la misma? Bueno, no tengo los detalles, te podría yo decir de mi papá, sí, o si no, si fuera la historia de mi papá y todo lo que yo cuento en el libro, pero ya hablando de la serie como tal, los que lo escribieron para empezar son Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, Sí. los hijos. Ellos, hasta donde tengo entendido, se dieron los derechos de hacer esta bioserie de 8 episodios. Sé que parte se apega muchísimo a la realidad o a la historia de vida real. Sé que hay detalles como fechas o lugares que no son exactos, pero son solamente referencias. Y mucho de lo que sí se cuenta ahí está basado en el libro de Roberto Gómez Bolaños, que se llama Sin Querer Queriendo, donde él habla de su vida, de su trayectoria, incluyendo la relación que al final llegó a tener con Florinda Mesa. Justamente de Florinda Mesa es la que te quiero preguntar. Ella no ha quedado muy bien parada con la bioserie, ella lo ha dicho públicamente y obvio, ¿quién va a estar de acuerdo? No, si fuese yo tampoco me gustaría. Claro. Pero ¿tú crees que así se dieron los hechos? O sea, de parte de tu padre, ¿tienes constancia de que así se dieron las cosas? Fíjate que de las pocas veces que mi papá llegó a quejarse de trabajar para el grupo de Chespirito con todos los actores, exactamente estaban en el clímax de la fama y las giras a finales de los años 70, principios de los 80, cuando mi papá decide dejar el programa, y la razón sí tuvo que ver con el hecho de que la relación amorosa y después el matrimonio de Florinda Mesa con Roberto Gómez Bolaños, que bueno, el amor es el amor, ¿no? Pero ya Roberto dejó de ser el director de la orquesta y se lo cedió a su esposa, que no tiene nada de malo, ¿no? Que una mujer Pero tu con papá no talento. estaba a gusto. Es que aquí el asunto, y es lo que se ha visto en entrevistas que han sacado recientemente, no era si ella dirigía o no, sino cómo lo hacía, su forma, imponiendo, mandando, haciendo a un lado ya a su esposo. Entonces tu papá se fue sin discutir, o Claro. sea, sin problema. Él se fue con Kiko por las buenas, por decirlo así, y también regresó por las buenas. Así es, tan se fue Como se fue por las buenas, que pudo regresó. regresar. O sea, si no, no hubiera podido regresar. Cosa que no pasó con Kiko. No, ahí sí fue diferente. Ya. Es que, Carlos Villagrán, también con su talento, él sí tuvo una oportunidad que se muestra en la serie. En otro país le ofrecieron un programa, un estelar, tal, muchísimo dinero. En el caso de mi papá no fue ni por dinero ni por ir a otro país o mejorar la fama que ya tenía. Ay. Era porque él ya no estaba a gusto. A gusto. Ya no se sentía bien. Sí se despidió y eso a mí me enterneció mucho porque aunque yo no lo vi, representaron muy hermosamente el momento en que ya Roberto y mi papá se despiden. Y a Roberto le dolió muchísimo porque Que se pues, vaya. era un amigo, aparte Claro. de un gran actor. Ahora, en el libro que nos vas a contar acerca de la vida en sí de tu padre, vemos en la nota que efectivamente en alguna etapa de su vida no pagaba la renta. Sí, así es. Es lo increíble que cuando lean este libro, que es la historia de Ramón Valdés antes de ser Don Ramón, mi papá, para empezar, tuvo su primera esposa, 2 hijos, después conoce a mi mamá, segunda esposa, ya éramos 4 y 2, 6.
y luego al final tercera esposa y 3 hijos más. Entonces, Sí, tu papá sí que era fuerte, ¿ah? imagínate. Ya. Pero la vida que llevó con mi mamá fue antes de ser famoso y tener dinero. Ya. No le alcanzaba literal, a veces no había que comer en la casa. Pero, por ejemplo, tú ya habías nacido cuando ibas a verlo a la vecindad, a las grabaciones. ¿Ay, tu papá no era millonario, famoso? No. Sí, ya que Ahí sale en la ya. televisión, no, pues ya. Yo les cuento antes de siquiera O sea, ¿ustedes conocer. les cambió la vida drásticamente? Completamente. Me preguntaban en otra entrevista, oye, ¿qué sentías de ver a tu papá cuando empezó a salir en la tele? Nosotros no teníamos televisión. Wow. Cuando mi papá ya Por salía en la por tele. el nivel Por la económico. pobreza, Ya. sí. Mi papá llegó un día con una televisión de bulbos y Ya. le teníamos que cambiar con las pinzas al ¿Y a qué canal. se dedicaba tu papá antes? Ah, bueno, de muchas de las cosas que hace don Ramón en El Chavo del Ocho, que dicen que no trabajaba, Sí, trabajador. la mayoría de los oficios que ven que hace don Ramón, mi papá los hacía, pero para ganarse el pan ¿Cómo, de cada por ejemplo? día. Carpintería, Ah, pintura, sí. cocinaba, sabía de peluquería. O sea, hizo Entonces, todo lo que él... y de vez en cuando hacía alguna película, porque su hermano Germán Valdés Tintán, que fue famosísimo Claro en que México, lo invitaba a hacer películas con él. Aquí al final también hay una filmografía de todas las películas que hizo, pero no vivía de eso. Era como que una película, un extra, así como me vieron ahí en el cameo. ¿Pero tú eras actor? ¿O eso? Sí, Ah, no, sí ¿también? llegué a actuar también. Ok, ¿ya? Hace 40 años, 40 ¿Ya? kilos. Oye, ¿Ya? hace No, 40 no, no, kilos. no. Sí, trabajé en una película norteamericana con Ringo Starr de los Beatles. Ah, oh my goodness. Sí. Claro, ok. El baterista en México, ¿Ya? se llama El Cavernícola, por si no lo han visto. Ya, ahora una pregunta. Tú dices que ustedes son 10 hermanos, ¿no? En general. Sí, sí. ¿Y tu papá siempre fue un padre presente con Siempre, los 10? O sea, nadie siempre. tiene nada que reprocharle Nada. a Monchito. No, de hecho tenemos fotos ya después de que él había muerto. Estamos en una boda de una de mis sobrinas y estamos de los 10, 7. Bueno. Algunos no pudieron ir, pero nos hablamos, nos llevamos bien. Conocimos... Sí supo mantener el Sí. círculo de hermanos. Sí. Por ejemplo, la tercera esposa de mi papá era de origen árabe. Ah, sí. Sí. Y de repente íbamos a ver a mi papá a su casa y ella nos cocinaba. Qué rico. Cocina Claro. deliciosa, ¿no? Qué bueno. Entonces nunca hubo esa enemistad o ese Mal rollo. prejuicio o Ya. celos, ¿no? Ya. Mi papá y mi mamá también nos supieron ayudar a entender que, bueno, la vida es así, ¿no? Y cuando tu papá salió del tema de la vecindad, ¿con quién sí mantuvo una relación estrecha de amistad de los miembros de la vecindad? Con los que fueron sus mejores amigos, Edgar Vivar, ¿Ya? Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, que es y siempre fue su hija. O sea, mi papá, decía María Antonieta en una entrevista, llegaba al hotel en las giras que hacían y ponía nuestras fotos de sus 2 primeros hijos, Ajá. de los 4 que en ese tiempo vivió, y al final ponía la de María O sea, Antonieta de las Nieves. la consideraba su hija Sí. genuinamente Sí, también. y ella como su papá. Ya. Es una historia maravillosa. Yo la veo como mi hermana. Oye, ahora, hasta ahora tienes... Sí. Sí, tienes vínculo Tengo con ahí ella. en mi teléfono los contactos de Ok. ellos y los veo. Hablando de hotel, a mí me da una curiosidad. ¿Ese hotel donde grabaron lo de Acapulco, existe? Sí, claro. O sea, uno puede ir a reservar y quedarse en ese hotel. Y a veces está disponible la habitación de donde ver el ¿Es todo mar. la vista esa? Es exactamente lo mismo, sí. O sea, ese hotel en su momento he leído que era del dueño de Televisa. De Televisa, sí. ¿Y actualmente también es? ¿O No, ya ya creo que ya no. Ya Ahora no. es el Hotel Emporio se llama. Ya, pero si tú vas a ver lo mismo. La alberca, sí, todo es exactamente igual. Sí. Entramos ahora con Habla Chino. Les vamos a presentar lo más saltante de la semana, porque muchos de los compañeros de Willax hemos pasado ya por el sillón de Aldo Miyashiro, pero le tocó el turno al gran Tulio Loza Bonifaz, el cholo de acero inoxidable, quien habló un poco de todo. Mire, tantos años que tiene pues Tulio en la televisión, y sobre todo en el humor. Para él dice que ya el humor, como el de antaño, ha desaparecido. Ahora lo que se hace no es humor. Tulio, con toda su trayectoria y con toda su experiencia en el humor, ¿no? Claro. Quisiera una voz autorizada para que responda esta pregunta. ¿Qué opina del humor actual? El humor de esta era en el Perú. Yo pienso que el humor ha fallecido, hermano. ¿Ha fallecido? Sí, no hay. ¿Verdad? Antes habían grandes programas cómicos. Risas y Salsa, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario. Estrafalario. Te dabas Estrafalario, el show de este indígena. Claro. ¿Verdad? Y mucho se daba mucha bola al humor.
Pero ahora no hay canteras. No se han preocupado de que haya una renovación de humoristas en este país. Estamos fregados. ¿Algún humorista que a usted le guste de esta época? ¿Hay alguno o no? Bueno, sí, Melcochita, por ejemplo, el Chato Barraza. Pero esos son más... Claro, más... Yo digo de los jóvenes. ¿Alguno? No. Ninguno le gusta. No. A mí particularmente, será porque soy cómico, no me llenan. No. Claro, es difícil que a usted le llenen los ojos, ¿no? No, pues. Sí. ¿Y qué opina de los personajes que, como usted, por ejemplo, como Nemesio Chupaca, ¿no? Que usted planteó un provinciano pillo que se venía a comer Lima. Claro. ¿Qué opina de los otros personajes andinos que han aparecido en la televisión peruana? Es que no sé, pasan inadvertidos, hermano. Sí, verdad. Quizás porque son muy sumisos. Será así, sí. ¿No? Sí. ¿Esa es la razón principal? Sí, yo en Alpa Calpa, si alguna vez tienes la curiosidad de verla, Ya. es un reclamo del maltrato al cholo, al mestizo, al indígena. Y entonces yo dije, como yo fui testigo de eso, porque hacían hasta tiro al indio, Claro. ¿verdad? El gamonal, que es sinónimo de mal hacendado, hacía con su caballo, le daba una cuadra de ventaja a unos 5 cholos o indios para ir a subir una pirca, se llama, o sea, una vaina. Y el que no podía subir la pirca, se lo tiraban, veo. ¡Pam! ¿Así? Entonces yo vi todo eso y dije, alguna vez, si logro hacer popular, si logro meter ese personaje que me he propuesto de defender al indio, al cholo o al mestizo, porque había mucha discriminación en esa época, sería lindo que yo me haga una peliculita y muestre todo esto que hubo y que todavía hay en algunas haciendas del norte. Usted ha tenido un montón de éxito, ha tenido un montón de programas, ha pasado por muchos canales. Claro, por todos. Por todos. Hasta el del Estado, hermano. Sí, y la gente lo quiere mucho, pero en algún momento de su carrera, digamos, provenir del Ande, ¿hizo que usted sufriera discriminación en algún momento o no? Bueno, sí, increíble. Yo estudiaba Derecho en San Marcos y un catedrático me dio una tarea. Creo que era algo sobre Shakespeare y que al segundo día tenía que hacer mi exposición de la tarea. Salí, estaba hablando bonito y se me sale un motecito serrano. Claro. Se para un imbécil de mis compañeros y dice, ese es un falso, ese es un miserable. ¿Cómo puede ser? Ese cholo es falso. Porque como lo vimos blanquiñosito, pensábamos que era nuestro. Pero es un serranazo. O sea, fue terrible y no necesité ni defenderme porque el catedrático me defendió él y lo sacó y le dijo, usted es un imbécil, usted cree que está en la Edad Media, se me da. Y se fue. Pero qué duro vivir eso en nuestro país, ¿no? Para que veas, era increíble. Había discriminación. Usted se sobrepuso a eso con el éxito. No, mi propuesta era formar un cholo citadino, pendenciero y sapo, ¿no? Que se crea tan igual como el capitalino. Y tuve éxito. Tuvo éxito, porque Nemesio Chupaca es la antítesis de lo que se había planteado siempre, ¿no? Claro. El migrante que viene a sufrir. Sumiso siempre. Sumiso, con una semi-esclavitud. Claro. ¿No? Y usted lo que plantea es, no, vengo acá a comerme Lima. Así es, y le puedo vender la plaza de armas al capitalino. Claro, no al revés. Claro. Vayamos al otro personaje emblema que tiene usted. Ajá. ¿No? ¿Cómo decide hacer Camotillo el Tinterillo? Sí, por una necesidad de crítica. Casi simultáneamente. Primero sale Nemesio Chupaca y a los 2 meses salen Camotillo el Tinterillo. Primero le propuse que me ayude porque era bravo hacer un libreto. Papá Dios te da un talentito, ¿no? Que es actuar, pero para escribir
tú eres una excepción a otro. Entonces yo tenía que hacer mis libretitos, pero me demoraba un día. Mucho. Pucha madre. Entonces un día hablo con Sofocleto primero y me hace un camotillito muy intelectual. No, yo quiero uno para el populorum, para el pueblo. Y el Polo Campos era el arquero. Augusto Polo Campos, nada menos. Sí, era el arquero de mi equipo. Pues payaseaba, le gustaba, sí. Y en vez de irse a la pelota se iba a agarrar algún... Sí, se lo abrazaba, como si fuera un ñoco. Increíble, increíble. Y un día me puso un libretito en mi maletín. Y dije, sí, de un camotillo. Y dije, no, este es. Y desde ahí hemos estado como 60 años haciendo este programa. Haciendo Camotillo el Tinterillo, claro. Un gran abrazo a Tulio Loza, el cholo de acero inoxidable, el líder del Pape Pipopú, su partido político. Pero Mariela Zanetti también estuvo con Aldo Miyashiro. Uy, uy, uy. Habló de todo, bueno, con todos los momentos difíciles que ha tenido en su paso por la farándula, las críticas que recibió también en algún momento cuando estuvo también medio metida en la política. Primera pregunta, Mariela Zanetti. ¿Cuál consideras que ha sido la noticia más injusta que han publicado sobre ti en toda tu carrera artística? Uy, fácil de responder. Fácil. Creo que la más fuerte, la que me deprimió, la que sentí que era prácticamente injusta y que me dolía en el alma por todos los sacrificios, todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre. Y yo me peleo, Aldo, porque considero que la gente está muy equivocada. O sea, no me pueden decir mala madre a mí después de haber educado a una chica maravillosa de 22 años. Haberle dado absolutamente todo lo mejor. Y no solamente hablo de temas económicos, que es bastante. Es ¿no? importante. Es importante. Pero esa niña ha ido a un buen colegio, a una buena universidad y ha tenido los mejores valores, los mejores ejemplos. La he cuidado con mi vida. Yo he trabajado con ella y mira, solo para contarte una chiquita, una época que no tenía carro y hacía circo, y tú sabes lo que es hacer circo, eres de lunes a domingo, no tenía nana y yo cargaba con mi hija sola, porque no tenía alguien que me apoye a mi lado. Y me la cargaba con mi mantita, la ponía en el piso y la dejaba ahí durmiendo, salía a escena y le pedía a la maquilladora que me la cuide. Y salía rogándole a la Virgen que no le pase nada. Y caminaba para tomar mi taxi con mi hija en brazos, Chino. Imagínate lo que es eso. Y que me digan a mí, mala madre, si esa niña es lo que es hoy por hoy, en este momento, es gracias a mí. A nadie más. Gracias a mí. Y ella lo sabe. Una vez yo hablé con Manolo Rojas, trabajamos juntos en una obra de teatro y nos quedamos conversando, ¿no? Y me dijo... Mariela Zanetti debe ser la mujer más trabajadora de mi medio. Del medio de la comedia, hay momentos en que ella sale de grabar con nosotros, se va a un evento, termina el evento, está destruida, está cansada, está muerta por los tacos y se iba a hacer un show de vedette a otro lado. Al día siguiente grababa y se iba a provincia. Sí. ¿Era así tu vida, Mariela? Así era, así. O sea, yo dormía, llegaba días, semanas, que dormía 3, 4 horas al día, porque me mataba trabajando. Grababa, estudiaba en la universidad, hacía show, hacía circo, hacía eventos en la madrugada y encima tenía una hija. ¿Ha sido una madre muy estricta o ha sido una madre más bien moderna, tranquila? Sí he sido una madre, mamá pollita, mamá gallina, como le dicen, pero sí he sido una mamá estricta. Porque obviamente al ser madre soltera he tenido que preocuparme en que a ella no le pase nada, ¿no? ¿Y eso te ha generado problemas con tu hija? No. No, así. No, ahora sí, porque ella es grande y bueno, cuando uno es la que pone límites... Hay que ponerlos, ¿no? Claro, que hay que ponerlo. Y a veces ya cuando los chicos tienen 20, 22 años y creen que son libres, se molestan, ¿no? Pero con el tiempo van aprendiendo que es por su bien. ¿Tú recuerdas de alguna manera algún momento de tu carrera, porque después fuiste muy exitosa, evidentemente, pero en algún momento también las cosas
no salían tan bien, no había tanto dinero. ¿Cómo hacías tú para gestionar eso siendo madre soltera? Buscándomelas. Yo siempre he sido bien ahorrativa y siempre, de trabajo nunca me ha faltado, gracias a Dios. Siempre me la he conseguido. Me acuerdo que una vez estaba hablando con el finadito Ricky Toso, en paz descanse. Estábamos sentados en el canal y yo grababa Risas de América y todo, y me decía, oye, hay que hacer algo. Ya, pues hay que hacer algo. ¿Pero con qué tiempo? Yo me saco el tiempo de donde sea, Ricky, tú no te preocupes. ¿Estás segura? Sí, ya hay que hacer un eventito, una horita. Ya, tú dime nomás, yo llego. Y Ricky me dice, oye, tú eres loca, ¿no? Yo te saco el tiempo, Ricky. Y le sacaba el tiempo y trabajaba. Y a chambear. Y a chambear. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Verde, crema, amarillo, naranja. A ver, ay, Dios mío, hasta dolor de cabeza me ha dado. Agua. Ay, sí, por favor, agüita. ¿Agüita? ¿Puedo tomar agüita? Emocionado, Ay. Mariela. No, es que estos temas para mí sí son bien sensibles. Son ¿no? Porque fuertes. Porque tocan, creo que la labor más importante que yo he hecho en mi vida. Oye, además de mujer luchona como ha sido, ¿no? De abajo, luchadora, que ha tenido que enfrentarse a un montón de prejuicios de los que vamos a hablar después seguramente. Pero primero, dime verde, crema, amarillo, naranja. Verde esperanza. Verde. Me bajé. Ay, qué pesada. No, esta no es difícil porque no es personal, pero sí te puede complicar en el sentido de que a lo mejor no quiere chocar con nadie, pero te lo voy a preguntar igual. Ya, pregunta. Oh, no. Tú tuviste una época casi, yo siento que eras una de las protagonistas principales de Recargado de Risa, como actriz cómica, también como vedette. ¿Tú sientes que en este momento han nacido nuevas vedettes en el Perú que puedan compararse a ustedes, a las dos últimas que fueron tú y Tula? No, vedette no. Pero creo que hay chicas reality que le llaman ahora, pues, ¿no? Las chicas reality. Sí. Que es prácticamente lo mismo. Porque se ponen ropa chiquita, van a un escenario, muchas cantan, bailan y hacen lo mismo, pero no se llaman vedettes, se llaman chicas reality. Y bueno, digamos que ha cambiado el nombre y hay chicas muy talentosas en el medio, con unos cuerpazos, no sé, un montón. No quiero decir nombres de tal, porque no se me viene a la mente, pero he visto chicas maravillosamente hermosas que hacen espectáculos. Algunas un poquito subiditas de tono, pero a gusto de cada quien, ¿no? con su Claro, cada quien con sus cosas. ¿Qué sientes que le falta ahora que tenían en esa época ustedes que paralizaban el país los sábados? La gente se quedaba en su casa para ver Recargados de Risa. Oye, 16 ¿no? puntos de rating. Sí. Cuando teníamos 6 ya nos preocupábamos. 10 nos preocupábamos. Sí. ¿Qué le falta ahora que no hay un programa cómico emblema en televisión, que no hay un programa que llame la atención como lo hacían ustedes? Yo creo que sí hay programas cómicos. Y buenos, está Jorge Benavides, está Ernesto Pimentel, que es un programa cómico, pero también musical, cómico. Pero creo que sí, me parece que debería haber muchos más programas cómicos que den más trabajo a muchos artistas cómicos que hay, porque hay muchísimos cómicos con demasiado talento en este país, que ahorita pues no están siendo valorados y no tienen trabajo o entran a programas cómicos que hay por casi nada de sueldo, ¿no? Claro. Yo he conversado con muchos chicos así que trabajan en algunos programas cómicos y realmente lo que les pagan pues es nada. Nada a comparación de lo que realmente merece y lo que ganaban ustedes. Y lo que se gana en televisión, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto grabas 2 días, también es una chamba bien estresante trabajar en televisión. No crean que voy a grabar 2 días y qué rico, no. Trabajas de temprano hasta tarde y la chamba, aparte que es estresante, es bastante tema mental, físico, creatividad, trabajas imagen, tienes que estar pila, o sea, hay un montón de factores. Y ahora se caracterizan con unas cosas complicadísimas. Te caracterizas, ¿no? Tu piel se maltrata y todo. Bueno, hay que un poco echarle puncho bastante a los programas cómicos para que se levante ese mercado y no se pierda, ¿no? Una vez estuve en una reunión hace años, pero muchos años, y comentaban de que tú habías sido parte del taller de talentos de Latina para una novela. Yo, claro. Claro, fuiste parte del taller. Y que Alberto Isola comentaba, esa chica es un talentazo, debería ser actriz, y que
de alguna manera sentía que al entrar al programa cómico te estaba desperdiciando, Él te odiaba estabas perdiendo. Él odiaba que llevaba poco comicidad. Sí. O sea, no tanto odiaba, decía que yo debería dedicarme más a la actuación. Pero yo le decía, pero es que eso no me da plata. Le decía, no, la actuación a mí no me da plata. No era tan estable como la comicidad. Claro, el vedetismo era lo que más plata me daba, pero él respetaba. Pero algo que yo tengo que rescatar de mi maestro es que yo aprendí muchísimo la disciplina con él. Y la disciplina en un artista es demasiado importante. Es un diferencial. Sí, completamente importante. Yo he ido a grabar a programas cómicos y realmente me he tenido que quedar callada, pero era molesto llegar, te dicen a las 9 y que la gente termine llegando 11 de la mañana. Entonces para mí eso es, pero guau. Tú viste, a mí me citaron hoy día, ¿qué hora? A las 9. Sí. Y yo llegué 8. O sea, Sí. Sí, es cierto. es verdad. O sea, yo estoy acostumbrada a eso, porque así me formaron, ¿no? Entonces, te estoy poniendo como un ejemplo algo, ¿no? Pero bueno, pues. Si te hubieran dado a escoger, imagínate, el mismo sueldo que ganabas en Recargados de Risa, por entrar a una novela de largo aliento, que se quede 4 años y que sea no cómica, sino dramática, ¿qué hubieras escogido? Te cuento que sí tuve Esa propuesta. Sí, claro. A ver, ¿qué pasó? Cuando a mí me piden entrar a Risas de América, Tula Rodríguez estaba en Risas de América y ella me llama, me dice, vente para acá. Pero a mí me llama Efraín para entrar a la novela del 5, que era en esa época... Mil Oficios. Mil Oficios. Y yo tenía un personaje ahí. Pero Efraín es goñón para pagar. Entonces yo le decía, Efraín muy poquito me está pagando. Me dice, no, pero sí, que esto, que te va a ir bien, que no sé qué. Y en el otro lado me pagaban más, un poquito más. Y Tula, que pesaba, no, tienes que venir acá vamos a ser tú y yo. Y decidí irme por Risas de América. Una decisión importante en ese Sí, momento. claro que Clave probablemente en tu carrera, ¿no? Sí, tal vez de repente hubiera terminado siendo una actriz y hubiera terminado haciendo no sé, Novelas. Al fondo hay sitio. y ya no me hubiera dedicado películas. tanto al vedetismo, quién sabe. Pero cualquiera de las cosas que hubiera elegido, creo que para mí al final el arte es el arte, ¿me entiendes? O sea, si me paro en una tanga o lea un libreto, es igual, eso no me descalifica como artista, al contrario. He podido pasar por todas las facetas, como vedette, como actriz, como conductora, como animadora, como payasa, me he caracterizado, he sido caracterizadora, o sea, ¿qué más? Claro. Vamos, tenemos preguntas del público que se han hecho en el avant premier de la película de Corazón del Lobo, ¿no? Sí. Del gran Francisco Lombardi. Así que vamos a ver las preguntas que le hacen a Quemarropa a Mariela Sanet. Hola Mariela, ¿te sientes una bomba sexy? Échale, ¿ah? Ahora pues, De frente ha sido así. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! escúchame, te voy a ser bien sincera, ¿ya? Yo toda la vida me voy a sentir una bomba sexy. Ya. De repente un poquito más bomba que sexy. Pero igual me voy a... Es que yo, de verdad, yo le digo, esto es carne, papá. Acá y coge nomás. Comerciales y más adelante seguimos con Habla Chino presentando lo mejor que tuvo en la semana, invitados de lujo y secuencias muy divertidas.